Este estudio tiene que ver con la ofrenda. Ah, Dos propósitos principales de la ofrenda. Pablo dice en 1 a los Corintios capítulo 16, 1 y 2, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Este texto revela un mandamiento del apóstol Pablo en lenguaje claro, explícito, lenguaje que nos manda que el primer día de la semana hagamos la ofrenda, y él especifica que es para los santos necesitados. Y luego otro propósito, Pablo dice a la iglesia de Filipos, vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Usando lenguaje otra vez, lenguaje explícito. Pablo revela que una iglesia le envió ayuda cuando él predicaba en Tesalónica. Dos propósitos. Es para los santos necesitados y para evangelistas que llevan el evangelio a otros lugares. Estos dos textos autorizan que cada iglesia recoja la ofrenda, que lo haga el primer día de la semana. La ofrenda no es para el miércoles o el jueves, el viernes, no, es el primer día de la semana y es para los santos necesitados y para ayudar a los que prediquen el evangelio. De estos dos propósitos la Biblia habla explícitamente. El Señor no quiere que se descuiden los santos de cualquier lugar. Hay suficientes iglesias de Cristo que pueden suplir la escasez o la necesidad de la cual Pablo habla en 2 Corintios 8:14, la necesidad de los pobres de entre los santos, Romanos 15:26, de cualquier lugar en el mundo. El Señor requiere y espera que lo haga. Repito, estoy diciendo que hay suficientes iglesias de Cristo ahora, actualmente, que pueden suplir la necesidad de los pobres de entre los santos de cualquier lugar en el mundo. El Señor requiere que lo hagan. Aún las iglesias que están en profunda pobreza participan en esto si primero se entregan al Señor. Segunda a los Corintios capítulo 8, del 1 al 5. Yo creo que sería bueno de una vez leer este texto, porque es un ejemplo muy especial para los cristianos de cualquier lugar. Los de Macedonia, Pablo dice, y usa la palabra gracia, muy interesante.
hablando de la ofrenda, él dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia significa que otros ayudaban a los de Macedonia. No, no. Es que las iglesias de Macedonia ayudaron a los santos necesitados de Jerusalén, de otros lugares. Ahora, que en grande las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Imagínense, pues dos testimonios de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos no dijeron, pues estamos en profunda pobreza, no podemos hacer nada. No, no. Ellos no quieren ser excluidos de esta comunión con los santos, aún más necesitados, obviamente. ¿Qué ejemplo? Segundo a los Corintios 8. Y luego verso 5 explica, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así es que se entregaron a sí mismos al Señor y así de su profunda pobreza ofrendaban generosamente. Qué texto más bonito. 2 Corintios 8. Ahora, entonces el Señor no quiere que se descuiden los santos de cualquier lugar. Muy bien. Entonces, al mismo tiempo, Dios quiere que toda iglesia de Cristo participe en llevar a cabo la gran comisión, de predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a todas las naciones. Y cada iglesia debe ser cumplida en ayudar a los evangelistas que con sacrificio van a los campos nuevos para llevarles el Evangelio de salvación. En el primer siglo, sin automóviles, sin aviones, sin trenes, sin radio, sin televisión, sin internet, Pablo podía hablar del Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. Imagínense. El Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ahora con todos los medios modernos de comunicación y transportación, ¿podemos decir eso? Muy, muy interesante. La Biblia autoriza que la iglesia tenga sitio de reunión, predicador de pie, pero no hay texto alguno que enseñe que la mayor parte de la ofrenda debe ser usada exclusivamente para estos dos propósitos locales y que los pobres de entre los santos en otros lugares y los evangelistas que trabajan en campos lejanos, que ellos sean descuidados. No. Es por eso que Pablo habla claramente a los corintios de que la iglesia cada primer día de la semana haga la ofrenda para santos necesitados, y luego en Filipenses
capítulo 4, habla de la ayuda, la ofrenda que la iglesia de Filipos mandaba a él como evangelista para predicar el evangelio. Algunos, ha habido críticas, ha habido hermanos que hablan en contra de que haya un evangelista de tiempo completo trabajando con alguna iglesia. Pero Pablo estuvo 3 años con la iglesia de Éfeso. Y si el evangelista puede estar 3 años, puede estar 13 años. La Biblia no enseña que el evangelista tiene que estar siempre fuera, siempre viajando. No. Él habla aquí de los evangelistas que estuvieron en Creta o en Éfeso, en estos varios lugares, trabajando con la iglesia. Muy bien, entonces, esto de predicador de pie o predicador de tiempo completo, hermanos, esto es muy importante, porque tantas iglesias dicen, no, por los varones van a turnar predicando aquí, y los hermanos que predican, ¿qué tanto talento tienen para predicar? La iglesia sufre. La iglesia debe ser alimentada con 2 sermones bien bíblicos, bien ricos. Y esto requiere el trabajo de un hermano preparado, dedicado. Es un trabajo muy importante. El trabajo del predicador, como decimos, de planta o de pie, el que trabaje con una iglesia local. Yo repito, si alguien dice que no es bíblico, hay que dejar que todos los varones prediquen por turno. Eso no es cierto. No, señor. No. Otra vez, Hechos 20, 31. Pablo estuvo 3 años con la iglesia. Y seguramente él predicaba día y noche. Él predicaba con la iglesia en Éfeso 3 años. Ahí está su ejemplo apostólico del predicador de pie, predicador de planta, predicador que trabajaba con una iglesia local. Desde luego, Pablo viajaba mucho y cualquier evangelista puede viajar, pero también puede trabajar con una iglesia local. Y la iglesia local necesita evangelistas, necesita hermanos preparados con sermones buenos. El hecho de que algún hermano puede ocupar el púlpito y hablar media hora sin desmayar, eso no es lo que la iglesia necesita. Entonces, ayudar a los evangelistas. Debemos observar que no hay texto bíblico que hable explícitamente de un sitio de reunión. Alguien dice, pues no habla de un predicador de pie. Bueno, no habla de un sitio de reunión. Pero hay por la inferencia necesaria. Obviamente la Biblia autoriza las dos cosas. No menospreciamos esto de que la iglesia tenga su propio sitio de reunión. Eso es algo muy, muy importante. Pero recordando que los 2 propósitos que se nombran como en ejemplos y enseñanzas de los apóstoles, es de que la ofrenda se use para santos necesitados y para sostener a los evangelistas. Y es muy importante, hermano, siempre estamos predicando que hay que imitar el patrón bíblico. Plan de salvación, enfatizamos el patrón. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados, es el patrón bíblico. El culto, patrón bíblico, cantar himnos y nada de instrumentos
no cantan, no enseñan, no exhortan, no alaban a Dios. Instrumentos, ese es del judaísmo, es bajo la ley de Moisés. Cantar himnos, orar cada primer día, participar de la cena del Señor y hacer la ofrenda, predicación del Evangelio. Es el patrón bíblico, el patrón. Y luego escoger ancianos en cada congregación es patrón bíblico, Hechos 14, 23. Ancianos y diáconos, Filipenses 1:1. Obispos y diáconos, dice Pablo a los filipenses. Y luego, como estamos enfatizando, ofrenda para santos, necesitados y para evangelistas. El patrón bíblico, estoy enfatizando esto. Esto es el corazón de mi lección. Es respetar el patrón bíblico. El dinero de la ofrenda no se manda a otra iglesia central para administrar el dinero de muchas iglesias para benevolencia o del evangelismo, no. Cada iglesia se encarga y manda, el patrón es una iglesia, manda a otra iglesia necesitada y aquella iglesia necesitada administra la ofrenda entre sus miembros, los pobres entre los santos de aquel lugar, Romanos 15, 26. Es el patrón bíblico. Y luego el dinero para el evangelista se envía de una iglesia directamente al evangelista. No se manda a una iglesia central o a alguna institución, alguna organización, no. Se envía al hermano para que él tenga, para pagar los gastos que él tenga. Y dice Pablo, cada uno de vosotros. Es como cada uno debe cantar himnos, cada uno debe participar de la cena, cada uno debe orar y estudiar la Biblia. También cada uno debe ofrendar. Recuerden los de Macedonia que de su profunda pobreza, y como la viuda que echó pues todo lo que tenía. Así, mucho cuidado con esto, decir que, bueno, yo no puedo ofrendar porque el Señor no me ha prosperado. Él no le ayuda para comer, Él no le ayuda para la casa, el techo, no le ayuda para la ropa. Si el Señor me ayuda en esas cosas básicas, me ayuda para ofrendar. El ofrendar no es después de que uno haya pagado todo lo demás. Y si algo sobra, pues uno ofrenda. No. Dios siempre requiere lo primero, lo mejor y lo primero. Las bendiciones de Dios, hermanos, riquísimas, abundantes. Dios no nos bendice a medias o bendición mínima. Dios nos bendice con abundancia. Y seguramente queremos mostrar que amamos a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Y con la ofrenda. Con asistencia. Con todo lo que Él nos enseña. Obedecer con gozo y alegría. Cada uno debe ofrendar según haya prosperado. El diezmo, hermanos, el diezmo es de la ley de Moisés, número 18:20. El diezmo era lo que los demás, las demás tribus, ellos daban el diezmo, pagaban, más bien era impuesto. Ellos pagaban el diezmo a la tribu de Leví,
la tribu que se encargaba de los sacrificios y ofrendas y todo el servicio del tabernáculo, el diezmo para ellos. Nada que ver con la iglesia, según Dios la haya prosperado. La ofrenda está entre Dios y la persona. Nadie le puede decir una cuota o cierto porcentaje, no. Cosa entre uno y Dios. Y es la expresión, como digo, es la expresión de su amor. De su amor hacia Dios. Muy bien. Ofrendar para los santos. La ofrenda de la iglesia no es para inconversos. Yo sé que como individuos ayudamos al que sea. Diariamente estar siempre prestos para dar la mano, ser servicial, ayudar al prójimo, al que sea. Pero la ofrenda de la iglesia, la Biblia enseña claramente, nos da el patrón cómo se usa la ofrenda. Y no hay texto alguno que enseñe que la ofrenda de la iglesia se puede repartir entre inconversos. Eso no. ¿Por qué? Porque es comunión. La ofrenda es como la cena. Es comunión. Y no hay comunión con inconversos. Los inconversos no participan de la cena del Señor. Yo sé que a veces lo hacen como visitantes y ellos no saben, ellos no entienden muchas cosas y ellos tal vez participen. Pero la cena es para los cristianos, es para los que tenemos comunión con el cuerpo y sangre de Cristo. Así también la ofrenda es comunión que tenemos con santos necesitados. Una iglesia enviando, por ejemplo, enviando ayuda económica a los evangelistas en otros lugares, tienen comunión, es participar con ellos en la predicación. Ellos predican, ellos convierten, establecen iglesias y la iglesia que le está ayudando con salario participa con él, tiene comunión con él, tiene parte con él. Es un arreglo muy precioso, muy bíblico y muy precioso. Debemos hacerlo con mucha alegría. Muy bien, hasta aquí llegamos. Quiero dar otro estudio sobre este tema. De suma importancia, tiene que ver con nuestra ofrenda, el propósito según la enseñanza bíblica. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.